mucha gente hoy entre nosotros que tiene unos problemas gravísimos, que les están cerrando la puerta, que no los están escuchando, que se están quedando sin casa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a lo mejor unos dirán, estiraron la pierna más de lo que les dio el pantalón, otros dirán, las hipotecas son tan sumamente largas que a lo largo de tanto tiempo, pues algún problema a lo mejor puede surgir, ¿no? Una enfermedad, un revés de fortuna. Pero la realidad es que hay muchísima gente que está pasándolo muy mal. Bueno, pues aquí en Ferrol tenemos esta noche la inmensa suerte de dar con un hombre que acaba de venir de Hondarribia, el País Vasco, y que ha venido y que se va mañana, y que yo creo que es de las personas que más sabe en este momento de cómo ayudar a la gente que tiene problemas con sus hipotecas, que más sabe en este momento de derecho, y que fíjense ustedes, era farmacéutico. Soy. Es, perdonen. Nunca se deja de ser eso. José Mari. José Mari, muy buenas noches. Yo Hola. no sabes lo que te agradezco que estés aquí. Ay, pues nada, gracias. Lo que te agradezco que estés aquí porque has venido exclusivamente para ilustrarnos un poco de qué es el drama, los problemas, todo el tema de las hipotecas. Pero cuéntame, tú eres farmacéutico. Sí. Y te haces abogado. Sí, yo soy farmacéutico, tengo una farmacia en Hondarribia y en un momento dado me pongo a estudiar Derecho. Sí, entonces acabo la carrera de Derecho, entonces me interesa sobre todo el derecho desde el punto de vista de los animales, la protección animal, pero a raíz del movimiento del 15M y demás, pues se crean plataformas de ayuda a los hipotecados que están en problemas, se constituye la plataforma de afectados por la hipoteca de Hondarribia y junto con la de Irún, me dicen si puedo ayudar, aunque yo no me dedico a esa rama del derecho, pero más vale alguien que ha hecho derecho que no sabe nada, algo aportaré. Entonces me fui involucrando, fui viendo las cosas, encontré a mi compañera Maite, que me enseñó mucho, y le fui ayudando un poquito, le fui pidiendo de documentación para ir estudiando, y bueno, me fui interesando y de dedicarle un poco de tiempo a dedicarle cada vez más, luego las tardes y luego al final todo el día, y al final pues dejé la farmacia y donde me sentía inútil y pasé aquí donde me siento por lo menos útil y estoy más a gusto personalmente. Prácticamente altruista, porque tú estás donde te llaman y echándole una mano a los demás siempre. Bueno, y viviendo de la farmacia. Sí, yo vivo de la farmacia y luego, vamos a ver, altruista tampoco es exactamente así. Nosotros, en el despacho, mi compañera Maite y yo, nos dedicamos básicamente a personas sin recursos. Pero luego hay una pequeña parte de personas que sí nos pagan. Ajá, sí. Luego, por otro lado, también es verdad que muchas veces actuamos para personas sin recursos, pero hay demandas que se estiman íntegramente, que hay una condena a pagar las costas judiciales por parte del banco y entonces pues eso se convierte en nuestros honorarios. Esos honorarios nos permiten seguir pues viajando, porque claro, vamos pues desde Sevilla, Cáceres, Tarragona, Ferrol, donde nos llame alguien, vamos ahí, entonces bueno, pues lo que se saca en un sitio pues se usa para ir a otro y al final pues no nos quejamos, la verdad que no estamos mal. Mira, entonces, en el momento de que una persona decide comprar una casa, esa idea que tenemos muy en España, comprar una casa, que a lo mejor si no hubiéramos comprado tantas casas y hubiéramos alquilado un poco más, no estaría mucha gente metida en este problema, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mientras que el alquiler sea igual de caro que una hipoteca, pues siempre te planteas si merece la pena tirar el dinero en algo que va a quedar en nada o tirar ese mismo dinero en algo que a la larga va a ser tuyo. Lo que pasa es que, claro, la hipoteca es un matrimonio que no admite divorcio y es un matrimonio que ese es el único que no te puedes quitar nunca. Nunca. Entonces, ¿en qué situación estamos en este momento? Yo voy al banco, yo firmo una hipoteca y yo con lo primero que tú me contabas antes, ¿qué es lo primero que yo me encuentro que no sé ni lo que estoy firmando y que seguramente son 4 o 5 cosas que yo tendría que tener cuidado y saber un poco de qué va? Bueno, tú vas al banco con una hipoteca porque tú tienes la ilusión de comprar una vivienda, entonces un poco la ilusión a veces te hace no ser muy riguroso, ¿no? Entonces tú te interesa saber qué cantidad necesitas, si te la dan o no te la dan, qué tipo de interés vas a tener, no qué índice te van a poner, sino qué te va a salir la cuota, para ver si encaja en tus posibilidades. Y cuántos años, y entonces más o menos si te dan a ti, te dicen que la cuota va a resultar de tanto, pues tú dices, hombre, eso se puede pagar,
siempre con los datos que tienes en ese momento, claro, que nadie se pone a pensar de que va a haber una crisis impresionante, que se van a quedar igual el matrimonio sin trabajo. No, con esos datos tú te haces una composición del lugar y dices, bueno, pues me interesa este préstamo y ya está. Lo que pasa es que el préstamo tiene muchas páginas, entonces aparte de la cantidad del plazo, hay otra serie de cláusulas que tú no tienes ni idea, que se llaman condiciones generales de la contratación, porque son las mismas para todos, son el relleno de las páginas, sí, donde hay muchas cláusulas que son francamente abusivas, que tú no has intervenido en ellas, ni tienes ninguna posibilidad de intervenir porque están ya hechas y lo tomas o lo dejas, y son cláusulas que con el tiempo adquieren mucha importancia. Porque si todo te va bien, digamos que esas cláusulas no tienen importancia. Tú pagas tu cuota y se ha acabado. El problema es que esas cláusulas entran a funcionar cuando las cosas se te tuercen. Y entonces cuando se te tuercen ya las cláusulas empiezan a penalizarte, ya la deuda empieza a subir, ya metes un dinero que tú crees que es para el préstamo, pero no, eso es para los gastos de reclamación, con lo cual sigues debiendo. Y ya todo entra en una vorágine que te lleva a tener un retraso de 3 cuotas, o el equivalente a 3 cuotas, y eso ya te pone en el riesgo de que el banco en un momento dado decida que ese contrato que tú has proyectado a 30 años o a 40 años se acabe aquí. Y por tanto pasa a pedirte no esas 2-3 cuotas, sino toda esa cantidad que te prestó y que todavía no has devuelto con sus intereses y con sus gastos. Claro, te pide todo eso de repente. Claro, si tú no has podido pagar 2 o 3 cuotas, ¿cómo vas a poder pagar las 420 que te faltan de pagar? Es imposible. Con lo cual, la única solución que queda es, bueno, pues la ejecución de la garantía que tenías de la hipoteca. Con lo cual el banco lo que hace es, pues, hombre, ir a por tu vivienda y que se subaste tu vivienda. Pero solo con 3 o 4 cuotas que no pagas el banco, pero lo primero que hará te dirá, oiga, que usted, o sea, ¿cómo es el procedimiento antes de llegar a lo que es una ejecución? Bueno, vamos a ver, en todos los contratos de préstamo hipotecario, aunque se proyectan a 25, 30 o 40 años, o sea, es decir, a 360, 420, 460 cuotas, hay una cláusula que se llama de resolución anticipada o de vencimiento anticipado, que es una cláusula por la cual el banco, aun cuando tú hubieras proyectado el préstamo a todos esos años, puede pedirte que le devuelvas todo de una sola vez con sus correspondientes gastos, si se dan una serie de circunstancias o alguna de las circunstancias que están recogidas en esa cláusula. Por ejemplo, casi todos los préstamos tienen puesto que la entidad podrá reclamarte la totalidad de lo adeudado por el incumplimiento de una cuota o de parte de una cuota. O por el incumplimiento de no tener al día, por ejemplo, los gastos de comunidad, o por no tener un seguro de incendios, o por tener alguna deuda en otra entidad, o por tener empleados, si eres autónomo, que no estén al día en sus salarios. Esas razones le permiten al banco poder decir fin. Que duda cabe que no es estricto el banco y no te va a ejecutar porque tengas una deuda con la comunidad de vecinos o porque tengas una cuota, pero sí lo hacen con 3. Claro, 3 cuotas en un préstamo a 420, pues es una barbaridad, porque 3 cuotas puede ser un momento de la vida en que te quedas sin trabajo y a lo mejor a los 6 meses ya vuelves a tener trabajo, pero es que el banco no te da opción a que pasen esos 6 meses, porque al tercero o cuarto ya está pidiéndote tu casa y ya te has metido en un procedimiento que además va muy rápido. Va muy rápido. Va rapidísimo. Tú me decías que, por ejemplo, que en cuestión de lo que es la ejecución, en 10 días se tiene que resolver. No exactamente. Vamos a ver. En un momento dado el banco, cuando ve que tú te has atrasado 3 cuotas, 4, 5, 6, 16 o 2, lo que quiera, te da un toque. Suelen llamarte. Y te dice, mire, venga en un principio el banco intenta una solución. ¿Quién intenta una solución? Sí, la verdad es que sí, intenta una solución. Lo que pasa es que si tú no tienes ingresos, pues por mucho que te llamen, es que no tienes una máquina de hacer billetes. Con lo cual, si no tienes ingresos o tienes una RGI de 400 y pico y tienes que comer, pues es que el banco no es la prioridad de vida. Con lo cual, pues no lo puedes pagar. Entonces el banco lo que hace es, te manda un burofax y te comunica que a fecha de tal día ha dado por terminado el contrato
y que por tanto le adeudas una cantidad. Todo. Y que tienes un plazo para pagarla, porque si no, acudirá al juzgado. Claro, pasan esos días que te da y tú no las has podido pagar. Claro, si no puedes pagar 3 cuotas, ¿cómo vas a pagar las 410 que te quedan? Claro. Como no has cumplido, lo que hace el banco entonces es empezar a cumplir los trámites previos a la ejecución, que es, va al notario, le lleva el contrato, le lleva la liquidación, para que el notario haga una liquidación ya al céntimo de lo que verdaderamente tienes que pagar. Cuando el banco tiene la liquidación hecha por el notario, la adjunta a la demanda de ejecución, junto al burofax que acredita que ya te han comunicado, y con todo eso va al juzgado y presenta lo que se llama la demanda de ejecución hipotecaria. Todo ese papeleo da lugar a que el juez, si ve que todo es correcto, ahí el juez debería de observar si hay cláusulas abusivas en el préstamo, bien, pero no lo hace, luego ya hablamos de eso. Sí. Y entonces el juez lo que hace es lo que se llama despachar orden de ejecución, es decir, a la vista de que el burofax está en orden, la liquidación es correcta, el préstamo permite la resolución porque se han cumplido más de una cuota, que es lo que dice aquí, luego todo está correcto, entonces el juez dice que adelante con la ejecución, pero te comunica que tienes 10 días para poder oponer la existencia de cláusulas abusivas. Esta posibilidad es novedosa, bien, es desde mayo del 2013. Hasta entonces no había nada que hacer, la ejecución iba, ¡bum!, avanzada. Ahora tienes 10 días para decir algo. 10 días que cuentan desde que tú recibes toda esa documentación. Que es un tocho así, es un tocho así del juzgado, que lo recibes en casa y dices, tengo 10 días. Y entonces tienes 10 días para decir algo. Bien. ¿Y qué dices? ¿Qué puedes decir? Tú puedes decir que el interés de demora es exagerado, que ese 20% no es abusivo. Tú puedes decir que la cláusula que ha permitido que te pidan todo adelantadamente es abusiva porque independientemente del uso que haya hecho el banco de ella, la cláusula permitía que por un solo impago se pudiera pedir todo y por tanto la cláusula es abusiva por su contenido, independientemente de que el banco luego haya hecho un uso flexible o no. O sea, el uso que el banco haga de la cláusula no altera lo que es su contenido. Y si su contenido es abusivo, la cláusula es nula y no debería de estar en el contrato, lo cual tiene mucha importancia porque eso, según dice la propia legislación, llevaría a archivar la ejecución. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo se ha sacado un conejo de la chistera como el que se sacó con las cláusulas suelo, que está haciendo un tremendo daño. Luego nos referimos, ya si quieres concretamos. Pero el consumidor recibe esa documentación y tiene 10 días. ¿Qué pasa en la práctica? Que un consumidor, que es una persona sin conocimientos, recibe un tocho así del juzgado y es que no sabe de lo que habla. Y claro, está empezando a contar el tiempo ya desde que ha firmado el recibí. Claro, muchos lo dejan ahí esperando a tener un ratito para entender, o esperando a encontrarse con no sé quién para que le diga a ver qué puede hacer. El que no tiene dinero tampoco tiene dinero para ir a un abogado y poner el dinero encima de la mesa. Pero eso es una segunda fase. O sea, la primera fase es saber ¿qué hago? Exactamente, ¿esto qué quiere decir? ¿Para qué me mandan esto? ¿Qué derechos tengo? ¿Y cómo puedo ejercerlos? Bien. Y muchas veces dices, bueno, pues voy a una plataforma, afectados de la hipoteca. ¿Tú recomendarías que una persona que estuviera en ese caso fuera lo primero a la plataforma? A todo correr, porque hay que aprovechar los días. Bien, entonces, claro, muchas veces para cuando llega a la plataforma han pasado los 10 días, luego ya no hay nada que hacer. Ahora vamos a imaginar que él entiende y dice, hombre, me dan 10 días, necesito un abogado y un procurador. Claro, un abogado y un procurador, si tú no tienes recursos y tienes justicia gratuita, vale. Pero si tienes unos ciertos ingresos y no tienes justicia gratuita, tú vas a un abogado para que te lleve la defensa en una ejecución y claro, los honorarios de un abogado en una ejecución son en relación con el importe que te reclaman. Claro. Nadie te quita menos de 7.000, 8.000, 10.000 euros. Que no los tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú seas consciente de que tienes que ir al juzgado a decir algo, no tienes abogado para que lo diga. Con lo cual, no puedes defenderte. Entonces, la realidad nos muestra lo siguiente, que personas, unas porque no saben y otras porque sabiendo no pueden, la cuestión es de que no se defienden. Claro, si tú no dices nada de las cláusulas abusivas,
pues evidentemente la ejecución irá con todo tipo de abusos que harán que la cantidad que te reclaman esté disparada. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el año 2000, la famosa sentencia Océano, dice que a la vista del desequilibrio que hay en cuanto a información y medios entre un banco y un consumidor, se hace imprescindible que los jueces, de oficio, sin que nadie se lo pida, entren a ver si el contrato tiene cláusulas abusivas, para de esa manera, con esa intervención, poder equilibrar ese desequilibrio que hay entre las dos partes. Bueno, eso debería ser una tranquilidad para la gente, porque dice, bueno, yo no tengo ni idea, pero el juez ya lo va a hacer por mí. Pero no es así. Pero no lo hace. No lo hace. Ahora están empezando a hacerlo, después de 16 años. Hasta hace poquito era imposible, era una visión mística encontrar un juez que de oficio dijera algo. ¿Y eso en qué se traducía? Pues en que el consumidor, porque no sabe o no tiene medios, y el juez, porque no lo hace, la cuestión es que en una ejecución, a este lado estaba el banco con el procurador y el abogado, y a este lado no había nadie. Eso en un 80 o 90% de ejecuciones, que han ido todas disparadas porque no había nadie al otro lado. Entonces, claro, es un motivo de reflexión pensar qué tipo de Estado de Derecho es aquel donde alguien puede perder la casa y donde el 90% la pierden sin decir ni pío. Ni pío. Porque no pueden decirlo, unos no saben, otros no pueden y el juez no les cubre. Y por otro lado, tú tienes lo que yo te decía al principio, que te dicen, bueno, pero es que ustedes han sido unos irresponsables, matrimonio o pareja, porque resulta que han creído que podían pagar esta hipoteca y se encuentran con un revés de fortuna y que no la pueden pagar, no haberse metido en el caso. Claro, entonces, si Bankia, que está llena de expertos, no fue capaz de predecir la crisis y se hundió, ¿por qué un matrimonio de consumidores que no son expertos tenía que prever que va a llegar una crisis que iba a hacer imposible el pago? Vamos a ver, si yo en el 2004 tengo una nómina de 1.800 euros o 1.500 euros y mi mujer tiene una nómina parecida, o yo 1.000 y ella 1.500, me da igual. Si entre los dos sumábamos 2.500 euros y resulta que tenemos la oportunidad de adquirir una vivienda con una hipoteca de 700 euros, hombre, pues 700 con ingresos de 2.600, no con los dos un trabajo fijo y tal, pues no es descabellado. Esto no es descabellado. Llega la crisis, uno se queda en paro, el otro a media jornada y los ingresos de 2.000 y pico bajan a 900. Y tenemos 700 de hipoteca y nos quedan 200 para vivir con 2 niños. ¿Quién ha sido inconsciente ahí? ¿Dónde está el inconsciente? Ha habido una crisis que ha pillado a todo el mundo, incluida a la banca, que son muy listos, pero también les ha pillado el toro. Lo que pasa que a ellos les ha rescatado el Estado y a las familias no. Esa es la diferencia. Y tenemos que soportar que una entidad como Bankia, que la sociedad ha tenido con ella la piedad de rescatarle, ellos luego no tienen piedad con la sociedad. Y lo que es insoportable es ver a una entidad como Bankia ejecutando hipotecas y desahuciando cuando nosotros no le hemos desahuciado a ella. Eso es lo que es insoportable. ¿Y cuántos miles de millones se ha llevado en este momento en el rescate? No se sabrá nunca. Pues nunca. Hay una cifra oficial, pero no se sabrá nunca. Pero se les ha rescatado. Por tanto, si acusamos a las familias de no haber sido previsoras, ¿qué diremos de la banca llena de expertos, que tampoco fue previsora? Cuando en un momento determinado animaban a que todo el mundo, porque eso también estuvo la ahí. La hipoteca te da para pedir además los muebles y además cómprate un coche. Ellos te animaban, claro. Y entonces tú decías, pues bueno, pues es verdad. Oye, tenemos un trabajo fijo los dos, estamos bien. Bueno, oye, pues es verdad, es el momento. Mira, ya en un préstamo a 40 años metemos el coche, así es más llevadero. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no? Porque el que está en el banco en teoría es un experto, es un asesor, porque tú no sabes nada, pero si él te lo dice, oye, pues tendrás razón. Y además muchas veces era tu amigo. ¿Y tu amigo cómo te va a engañar? Pues sí, señor, te engañó tu amigo. Porque a toda la gente a la que han engañado con cláusulas abusivas, no les ha engañado el banco, que son unas iniciales, les ha engañado personas concretas, y muchas de ellas amigos.
Claro. Que has confiado en ellos y te han puesto una cláusula suelo o un IRPH o una cláusula swap. Tu amigo te la ha puesto, tu amigo. Claro. Y hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, sale la sentencia en Estrasburgo del tema de la cláusula suelo, ¿no? Sí. Hoy ha ¿Qué ganado la ley. ¿Qué son las cláusulas suelo? Tú estás encantado porque ha ganado la ley. Hoy ha ganado la ley frente a los intereses de la banca y de las personas que han trabajado en la defensa de esos intereses. ¿Qué ha pasado hoy, José María? Pues hoy lo que ha pasado ha sido, vamos a ver, la cláusula suelo es una cláusula, tú cuando negocias un tipo de interés variable, estás haciendo una apuesta. Tú puedes negociar un préstamo a un interés fijo que sabes que va a ser siempre el mismo, o un interés variable que tú sabes que va a oscilar. ¿Qué quieres? ¿Una apuesta o un fijo? Pues decides ir por la apuesta, interés variable. Bien, si apostamos, estamos apostando los dos en una posición de igualdad. Los dos nos arriesgamos. Oye, si sube, pagaré más. Si baja, pagaré menos. Eso es una apuesta noble. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces resulta que apostamos a un interés variable que sube y baja. Eso es una apuesta. ¿Qué pasa cuando sube? Que pago más. ¿Qué pasa cuando baja? Hombre, me han puesto una cláusula suelo que resulta que cuando baja No puede bajar de no ahí. puede bajar más de aquí porque esto es un fijo mínimo. Por eso se llama suelo, porque de aquí no puede bajar. De manera que cuando sube, yo pago más y el banco cobra más. Pero cuando baja, yo no me beneficio de las bajadas porque tengo una cláusula suelo que lo impide. Entonces, esa apuesta noble que hemos hecho por la variación, me has hecho trampas. Me has hecho una trampa, me has puesto una cláusula de la que no me has informado, no me has contado y de repente me he encontrado que bajaba el Euribor y yo no notaba nada, porque siempre pagaba lo mismo. Y pagaba lo mismo porque el suelo no me permite pagar menos. Eso es una cláusula suelo. Había bancos que decían, bueno, pero también he puesto una cláusula techo para que si pasa de ahí no pagues más. Pero la cláusula techo era una cláusula cielo, porque era de 18 o de 20, vamos, eso es un brindis al sol. La cláusula suelo es la que hacía daño, porque de hecho cuando ha bajado el Euribor está todo el mundo pagando la cláusula suelo, los que la tienen. Bien, entonces ¿qué pasa? Que el Tribunal Supremo ha dicho que la cláusula suelo no es ilegal, pero hay que informar de ella, para que tú sepas que la tienes y para que comprendas lo que significa, para que te hagan un cuadro y tú veas cómo cuando sube pagas mucho y cuando baja te quedas ahí estancado, para que entiendas cómo funciona, para que lo comprendas. Y dice que si no has hecho eso, si el banco no ha explicado, si el banco no ha hecho un cuadro para que tú comprendas cómo funciona en un cuadro y veas cómo por mucho que baje tú pagas igual, esa cláusula es abusiva. ¿Correcto? Bien. Se podrá discutir si es abusiva o no, pero una vez que tú dices que es abusiva, las consecuencias ya las marca la ley. La ley dice claramente que una cláusula abusiva ha de ser expulsada del contrato, tenerla por no puesta y concretamente dice que no le puede vincular al consumidor. Luego a mí no me puede afectar. Esto como si no existiera. Y si me la has aplicado, pues me tendrás que devolver todo porque esta cláusula nunca ha existido. Pero el Tribunal Supremo no te da todo. Dice que devuelve una parte. Porque entiende además que no se puede devolver todo porque eso pondría en riesgo el orden público económico. Es decir, lo que viene a decir es que las entidades, si tuvieran que devolver todo ese dineral, hombre, tendrían problemas. Bueno, ya, claro. Y las familias también los han tenido cuando les han quitado ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Supremo fija un límite de devolución. Claro, eso es contrario al derecho español. El derecho español es muy claro cuando dice que las cláusulas nulas no surten efectos y que hay que devolverlo todo. Pero el Tribunal Supremo añade un comentario y por razones políticas decide que se devuelva una parte. Y eso es lo que plantea dudas. Entonces, hay juzgados que plantean la pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y le preguntan, oiga, habiéndose declarado nula una cláusula, ¿pueden limitarse los efectos de la devolución? Y eso es lo que ha dicho hoy el Tribunal de Justicia. Ha dicho, oiga, si la declara abusiva, los efectos es devolver todo. No cabe la mitad. Con lo cual, en esas hipotecas variables, la gente puede reclamar ahora, ¿no? Bien, pero ahora surgen varios problemas. Uno, ¿qué pasa con las personas que ya han reclamado y solo les han dado la mitad? ¿Pueden ahora volver a por la otra mitad?
pues habrá que estudiarlo. En principio lo que no pueden es poner otra demanda igual porque la abusividad de esa cláusula ya se ha juzgado. No se puede juzgar dos veces si es abusiva, ya es abusiva. Pero como se dio unos efectos muy concretos, claro, ahora el Tribunal Supremo ha sufrido un varapalo, porque esto es un varapalo, estos que de arriba te dicen que lo has hecho muy mal. Sí, sí. Pero claro, lo has hecho muy mal, pero a mucha gente le has hecho mucho daño. Y ese daño en muchos casos es irreparable. Y muchas personas que podían pagar la cuota, si llega a dejar que bajara el interés, no la han podido pagar porque tú no lo permitías, porque la cuota se le encarecía, como pasa ahora con los del IRPH, que están pagando 300 euros de más al mes, y resulta que muchas familias esos 300 euros son los que les impiden cumplir a tiempo. Y eso es lo que les va a llevar a una demora que va a acabar en un procedimiento de ejecución. ¿Ese daño cómo se va a reparar? ¿Cómo? Porque aquí no basta con decir me he equivocado y ahora rectifico, está muy bien. ¿Y todos los afectados? Pero los afectados, ¿cómo lo vas a arreglar? Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo lo vas a arreglar? Yo, desde luego, no soy quien para dar consejos a nadie, bastante tengo con tenerlos para mí. Pero si fuera magistrado del Supremo, yo me iría a casa avergonzado y lo dejaría. Después de haber metido esta Después pata. de este varapalo que me han dado, me iría a casa, me pondría a estudiar los fundamentos del derecho otra vez para aprender lo que no hay que hacer y procuraría vivir de una RGI para saber lo que es.